yo me gradué de ingeniería mecánica, desde siempre leí, pero no era uno de estos lectores precoces que ya desde niño leen grandes clásicos, ¿no? Yo leía lo que suelen leer los adolescentes o los niños a esa edad, Julio Verne, libros para niños, ese tipo de literatura. Pero en la medida en que fue pasando el tiempo, fui, digamos, complejizando un poco más la lectura, pero no a niveles de clásicos, ¿no? Policíaco, algún que otro autor, eh, digamos, clásico como García Márquez, pero no mucho más que eso. Ni grandes autores rusos, ni grandes autores norteamericanos. Tal vez cayó algún que otro gran autor, pero sinceramente tengo que decir que ese era el tipo de lector que yo fui a esa edad. Entonces, luego con el grupo de amigos, con lo que yo compartí en la universidad, empecé a frecuentar, digamos, los festivales de cines, a conocer cierto tipo de música como rock, rock argentino, rock norteamericano, los ingleses, ir al teatro. Y entonces, en ese círculo de amistades empezaron a aparecer otro tipo de libros. Y entonces fui cada vez un lector mucho más voraz, mucho más inquisitivo, y un buen día me sorprendió la literatura. Yo estaba en el servicio social, tenía una buena reserva de tiempo porque no tenía casi contenido de trabajo, estaba en una unidad militar, era civil de la FARC, y entonces, eh, puesto que tenía que hacerle un regalo a una novia que en ese momento tenía y no tenía dinero, es decir, yo no tenía dinero para hacerle un buen regalo, se me ocurrió como que hacer algo con mis propias manos, ¿no? Un regalito, un ramo de flores, recoger unas frutas, escribir un poema. Entonces yo creo que en ese gesto de la escritura empezó el germen, ¿no? Porque ahí, puesto que tenía bastante tiempo en ese momento, empecé a escribir cuentos cortos, digamos minificciones. Ya de ahí pasó al cuento, pero también te digo, sin grandes ambiciones, hasta que empecé un taller literario con José Alberto Aguiar. O sea, me lo recomendó un amigo escritor que compartía los días de servicio social en esa unidad, Michel Encinosa Fu, escritor de ciencia ficción, fantasía y de realismo, y él me recomendó ir a ese taller literario. Y entonces ahí encontré al que sería mi maestro, ¿no? O sea, descubrí que la literatura era otra cosa, que no solo era tener ortografía, redacción, ingenio a la hora de construir una historia, sino que detrás de todo texto había una segunda historia que era mucho más importante que la que estaba escrita en blanco y negro. Y que también detrás de la vida de un escritor estaban no pocos tormentos, ¿no? Angustias existenciales, angustias de corte político, de corte social. Y entonces yo creo que junto a las conferencias, las lecturas que recomendaba José Alberto Aguiar y a los amigos que hice en ese momento, como Orlando Luis Pardolazo, José Enrique Laje, Jamila Medina, entre otros, la manera en que empecé a ver la literatura cambió. O sea, ya el tipo de texto que yo empezaba a escribir en ese momento ya tenía una intención, digamos, de indagación en la historia reciente del país. Es decir, me refiero a partir del 1959 hacia el presente, para explorar zonas de la historia reciente de Cuba por más de una razón, digamos, polémica, que no eran abordados digamos, en los programas de la televisión, en los libros que uno solía encontrar en las librerías. Y, y a partir de ahí, desde el 2000, ¿no? Que es más o menos la fecha en la que yo ubico el taller de técnicas narrativas, la publicación de los libros de mis compañeros de viaje en ese momento, mis compañeros de generación, a los que gracias a una etiqueta creada por Orlando Luis se llamó Generación Cero, o en ese momento Generación Año Cero. A partir del año cero, es decir, el año 2000, empezaron a aparecer los libros de estos amigos. Raúl Flores Iriarte, Orlando, Laje, entre otros. Y ahí, en la medida en que fue pasando el tiempo, fui derivando al tipo de texto que creo que es el que me interesa escribir ahora. Pasé de escribir puro realismo a un tipo de realismo que yo le llamo, digamos, a falta de un nombre mejor, realismo irradiado, porque se apropia de elementos propios del absurdo, de lo fantástico,
para bajarle la solemnidad y la gravedad al relato y poder adentrarme en los mejores y los peores paisajes del ser humano. Hablo, por ejemplo, de la JUMAP, que es el que en buena medida es el tema de la novela que recibió la beca de la Fundación Cintas. Hablo también de la parametración, del quinquenio gris, esa zona, también de la migración, de los duros 90, ¿no? Entonces yo vi que utilizando estos elementos podía generar un tipo de relato más o menos irreverente, más o menos comprometido con actores sociales y políticos, y yo podía de esa manera sacar a la luz, como te decía, los peores los peores y los mejores paisajes del ser humano. Básicamente ese es el recorrido del escritor que fui hasta enero de 2024, que vine hacia acá, que además es un escritor y un lector interesado en la crítica de arte, en la crítica literaria. Por supuesto, no es una crítica que ejerzo a mi manera, ¿no? Aprovechando mis carencias y las 3 o 4 herramientas que en la medida en que fue pasando fui adquiriendo. Y es un tipo de crítica que está interesada en conectar ciertos elementos de obras que me interesan para conectarlo con el contexto social, cultural y político que en ese momento estoy viviendo, ¿no? Tan pronto yo procesé digamos, la realidad, el reto de venir hacia los Estados Unidos, caí en buena medida como un aerolito. Yo creo que muy pocos emigrantes, exiliados, caen en las mejores condiciones. O sea, me refiero familia, una esposa o un esposo que puedan cubrir no pocos gastos aquí, en fin. Pero sí vine, digamos, preparado a que la reserva de tiempo que yo iba a disponer para escribir se iba a reducir drásticamente, que iba a tener que asumir trabajos más o menos formales, más o menos informales, sobre todo físicos, que implicarían un desgaste físico, en buena medida también un desgaste emocional, sobre todo porque yo pasé, como te dije anteriormente, ¿no? Dedicado por entero a la ficción y a la crítica de arte y literatura. Entonces, en tal sentido, creí que el sujeto que iba a llegar a los Estados Unidos no iba a ser el mismo, o si era el mismo, iba a ser de alguna manera diferente, ¿no? El mismo pero diferente. Y entonces yo creo que el haber procesado de alguna manera por adelantado lo que iba a ver, lo que iba a vivir aquí, trajo como consecuencia que, además de otras facilidades que debo agradecer a mi esposa, por supuesto, el impacto no fue tan severo desde el punto de vista emocional, porque desde el punto de vista físico sí lo ha sido, ¿no? He trabajado en gimnasio, he trabajado en una tapicería, o sea, trabajé en una tapicería, ahora todo trabajos informales y que han requerido de mí una buena dosis de ejercicio físico. De hecho, mis músculos ya son otros. Y a la par, he tratado por todos los medios de no perder el contacto con la literatura, con la crítica de arte y con la crítica literaria. Entonces, en tal sentido, una de mis apuestas fue tratar por todos los medios de aplicar a una beca de maestría. Algo para mí bastante complejo porque no soy graduado de letras y no me interesaba acceder a una maestría relacionada con la ingeniería mecánica. Quería algo relacionado con las letras. Por ejemplo, escritura creativa, literatura, cultura y literatura española. Y indagué, me dijeron que por mi currículum podía hacerlo. A lo largo de todo un año me preparé en Cuba para el examen de inglés y aquí cuando tan pronto llegué matriculé en una academia de inglés. Y entonces tuve la suerte de ganar una beca de maestría en la Universidad de Connecticut de lengua, literatura y cultura española, que he tenido que posponer por el tema de la visa de estudiante, por los papeles que uno necesita para poder ingresar a la beca.
las noches de insomnio que no las he podido evitar. Yo creo que nadie logra evitar el insomnio. Decidí, más que torturarme, aprovecharlo, ¿no? He dedicado estas noches a la lectura de libros de autores cubanos, tanto clásicos como contemporáneos, o autores ya olvidados, también de autores contemporáneos, porque no quería dejar a un lado el vínculo con la literatura y con la crítica, ¿no? Sobre todo porque me hace sentir vivo, sobre todo por el hecho de que me permite mirar al otro y mirarme desde el otro, entender este nuevo contexto que estoy viviendo. Bueno, esta novela se titula Los perros. Es un proyecto pospuesto desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Era la novela que yo quise escribir cuando todavía no tenía nada publicado, una novela sobre la JUMAP. Pero en aquel momento advertí que no tenía las herramientas ni la información para asumir un proyecto. No tengo otra palabra mejor que utilizar que envergadura, ¿no? Entonces, pasado un tiempo, bastante, eh, de pronto di con ciertos materiales, o sea, hablo de documentales, de libros, de información que encontré en las redes, que me fueron conduciendo a la decisión de arriesgarme y de comenzar este libro que, como te dije, había pospuesto a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces empecé la búsqueda de información, el contacto con personas que estuvieron confinadas en la JUMAP. En buena medida mi tío también estuvo allí. Con mi tío conversé, pero sinceramente él no, como que no quería revelar información, ¿no? Él tenía sus razones, yo no, yo traté por todos los medios de no herirlo, de no obligarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese silencio, esa decisión, para mí fue vital, sobre todo porque quería entender eh, cuánto de infierno hubo en el infierno y cuánto de fiesta pudo haber también en el infierno, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la investigación encontré material que para mí resultó vital, sobre todo porque me mostró los dos rostros que creía yo tenía la JUMAP. Uno donde había mucho dolor, donde los individuos sufrieron tortura física y psicológica, jornadas de mucha hambre, de mucho trabajo, agrícola, de, de violencia, pero al mismo tiempo un espacio donde estos sujetos pudieron encontrar un resquicio para el sosiego, para, digamos, también para la literatura, para reconocer al otro, para reconocerse en el otro, incluso para amar. Y entonces, en ese sentido, como que, y además, todo eso, a la par, yo decidí también leer a Primo Levi, su trilogía sobre los campos de exterminio, y ahí me di cuenta que parte de lo que yo andaba buscando también estaba allí. Cómo los individuos que sobrevivieron, para poder sobrevivir, tenían que ser capaces de hacer lo peor. Y cómo los sujetos, digamos, los mejores individuos, las mejores personas que no estaban capacitados o no querían, digamos, quebrar los límites de lo ético y lo moral, muchos de ellos murieron, ¿no? Entonces, traté, echando mano a elementos propios del absurdo, de lo fantástico, como que ir sacando a flote lo que yo creía que podía ser la JUMAP, además de todos los testimonios que pude recabar. También para mí fue muy importante encontrar un texto de Héctor Santiago, donde hablaba de qué hacían los gays en estos campos de trabajo forzado, ¿no? Todo de lo que echaron mano para, de alguna manera, establecer un contexto de resistencia, de disidencia, de burla también. Cómo se maquillaban, cómo transformaban el uniforme, cómo organizaban show de teatro, desfiles de moda, cómo se casaban, cómo incluso podían vivir en pareja, sabiendo
que no podían ser descubiertos y al mismo tiempo cómo ellos mantenían relaciones no solo entre ellos, sino también con otros militares, follaban entre ellos para ir al grano, ¿no? En algunos de esos testimonios vi que algunos de esos confinados que no podían tener relaciones con otros hombres en la ciudad o en los pueblos donde vivían, sí pudieron tener esas relaciones en estos campos agrícolas, en estos campos de castigo. Y para mí eso fue otro detalle significativo porque me hablaba de ese resquicio donde en el infierno no todo es infierno, como te decía anteriormente. Entonces la novela tiene dos momentos que se van alternando. Me refiero a pasado y presente. En el presente los personajes principales son dos amigos negros que viven en un reparto del extrarradio de la ciudad, en este caso Alta Habana, porque quise narrar Alta Habana de la misma manera en que se ha narrado, por ejemplo, Centro Habana, Habana Vieja. Quise de alguna manera situar el reparto en este caso en la literatura cubana. O sea, sé que suena pretencioso, pero era mi intención, ¿no? Hablar de la vida en el reparto, de lo que heredó el reparto del capitalismo, como el Minimax, los parques, las casas, la arquitectura también de la... Y entonces traté de narrar también la arquitectura o lo más significativo de la arquitectura en Alta Habana, ¿no? Y entonces uno de estos dos muchachos está interesado en, en hacer una investigación sobre la JUMAP. Establece contacto con algunas personas, echa a andar esa maquinaria, pero lo que no sabe es que detrás de esa maquinaria que él echaba a andar está una máquina represiva, una máquina de búsqueda, de captura y de control. Y entonces este personaje junto con su amigo, que es un escritor, son los que me permiten conectar con el pasado, con la JUMAP. En este caso creé un campamento que no existió, que se llama El Tintero, con una serie de personajes, utilizando etiquetas bien pobres, podía definirlos como positivos, como negativos, pero que donde nada es blanco y nada es negro, o sea, me interesan los grises. ¿Hasta qué punto el sujeto es capaz de mentir, es capaz de delinquir, es capaz de traicionar con un fin, aunque ese fin sea el placer? Se van alternando cada uno de estos espacios temporales hasta completar lo que vendría a ser los casi 3 años que duraron la JUMAP. Hay una serie de elementos que conectan con lo fantástico y el absurdo, como el fantasma de Primo Levi, que el fantasma de un hombre que todavía no ha muerto, que se aparece en las noches a ciertos confinados que tienen pesadillas y con los que se permite llegado un momento, dialogar. Y entonces este personaje al que le llaman el ectoplasma, primo o el químico, a la par va escribiendo un diario, que es su diario del campo de exterminio, pero que todos estos confinados que están en Camagüey pueden leer en ese campo de concentración ciertas claves de su vida en los campos de trabajo forzado en Camagüey. La máquina de castigo, la máquina totalitaria, o que intenta sanar al individuo, que intenta extraerle lo que el poder llama moral, no ético, genera ciertos elementos que propician la disciplina, ¿no? O sea, como máquinas de castigo, un enorme cepelín para la vigilancia, para la captura de los elementos fugados. Y hay no poca diversión en el libro. O sea, por supuesto, es una diversión que va a escondidas de los militares que vigilan el campamento. Show de transformistas, amor entre hombres, diario, hay un poeta, noches donde se lee poesía, escribí poesía para estos personajes y me divertí mucho, o sea, lo digo así con total sinceridad porque hay momentos donde muy hilarantes, ¿no? Que alternan con no poco dolor, con no poco castigo. Y grosso modo esa es la novela, ¿no? Que estuve trabajando a lo largo de 6 años, donde después de haber investigado y tomado nota, comencé la escritura, dudé, paré, comencé de cero y me di cuenta en el tercer ciclo o en el cuarto que la estructura que había
ideado en un inicio era la que mejor me permitía construir lo que quería narrar. Y aquí paso a los agradecimientos a los amigos que le di, le di los sucesivos manuscritos para ver en qué fallaba la novela. Entre ellos está mi esposa Sirenaica Moreira, eh, déjame ver si no dejo a nadie afuera, Marcelo Morales, Caridad Tamayo, un par de amigos que no son escritores, pero sí muy buenos lectores, como Mayret, eh, a ver quién más, quién se me queda, Roberto Viña, Rafael de Águila, que ellos sí son escritores, eh, otro amigo que vive en España, Antonio Arazo, y es muy probable que se me queden otros, ruego que me perdonen, pero y también con mis intercambios con Orlando Luis y con Laje, las lecturas que hice en ese momento me ayudaron a conformar o a transitar el camino que yo me propuse. Entonces, durante 3 años seguidos envié a la beca Cintas, y en la tercera ocasión nada, que tuve la dicha de ganar la beca de escritura creativa. Y aquí de paso le agradezco muchísimo a los organizadores del, del concurso, a quienes están en contacto los escritores y artistas que enviaron sus proyectos a la beca. Y te puedo confesar que se generaron muy buenas vibras entre los organizadores, al menos entre los organizadores y yo. Y puedo decir que incluso amistad.